Y como el producto me lo permite, entonces le puedo presentar exactamente lo que él necesita. Y cuando el cliente cree que tiene una solución a su problema, a la medida de su problema, flipa en colores. Ahora he encontrado realmente lo que me gusta hacer. A mí me flipa programar, pero realmente lo que me gustaba era resolver problemas. Yo me ponía en la piel del comprador y yo no compro de esa forma. Yo compro cuando estoy preparado. Y luego te das cuenta que también era una teoría falsa. A mí me han vendido de esa misma forma. Pues bienvenidos de nuevo al podcast de Revenue Squared. Hoy una edición especial. Estamos con Dimitri, que ha tenido el gran favor de prestarnos un estudio para grabarlo por primera vez presencial. Así que Dimitri, bienvenido. Bueno, bienvenidos nosotros a tu estudio, pero... Nada, nosotros es un placer recibiros, hombre. Muchas gracias por la oportunidad de venir y sentarnos contigo. Cuéntanos un poco, ¿no? Estamos aquí, habéis montado ahora estudio. Cuéntanos un poco, empezamos por quién eres y qué es Bitterbit, si quieres. Y vale. Yo tengo un montón de preguntas porque ya me han contado un poco de tu historia y quiero saber más. Vale, oye, pues si quieres empiezo por qué es Bitterbit. Nosotros la forma reducida que durante mucho tiempo escondí, porque no me sentía como muy orgulloso, pero después dije, viniendo de producto, siempre tenemos algunos... Pero somos un ATS, un Applicant Tracking System, que es un sistema para optimizar los procesos de reclutamiento. Pero esto es un concepto que lleva rulando desde 2009, de los primeros verticales SaaS que hubo en la industria, y entonces parecía que no estábamos innovando. Y luego te das cuenta que dentro de a pesar de que la idea existía, se podía innovar mucho, y entonces ya nos sentimos orgullosos de decir, sí, somos un ATS, pero con ciertas diferencias. El grado de personalización que tiene, la diferencia de la experiencia de usuario que podemos ofrecer y varios temas más, nos han permitido que en estos 3 años hemos crecido como lo hemos hecho. En un mercado que está penetrado que no veas y fragmentado que no veas. Pero si tienes una propuesta de valor relativamente clara, pues intentas pelear por ella, ¿no? Y es un poco nosotros lo que hacemos. Y no sé qué fue lo otro que me preguntaste. ¿Verdad? No, ¿cómo llegas a montar jugar? eso? Sí. O, vamos, incluso te diría antes. Tú eres cubano, ¿no, Cubano. Dimitri? Nacido en La Habana. Nacido en La Habana. ¿Criado en Cuba? Soy todo 100% de Cuba, ¿eh? Yo no tengo de otro. Ahora te daré la historia del nombre, pero que en Cuba me vino muy bien. Sí. Aquí no tan bien. En algunos porque genera confusión. En Cuba Dimitri no es un nombre común en Cuba, ¿no? No es un nombre común. Sí. De hecho, la mayoría de las veces, normalmente la gente suele confundirme con Vladimir. Porque vale. la referencia... Los dos nombres rusos que conoce la gente, ¿no? No, pero el problema es que mi apellido es Nicolau. Sí, yo la verdad que cuando lo escuché por primera vez dije, tiene que ser ruso. O sea, Claro. Bueno, Nicolau, que muchos piensan que es ruso, búlgaro y demás, la terminación no existe en el idioma. De hecho, es de las Islas Baleares el apellido. Que no tengo ni idea, yo no tengo familia de las Islas Baleares, nada, no sé de dónde habrá salido eso. Sé que tenemos familia de Galicia y demás, pero muy, muy lejana. Y el tema es que con ese apellido, mi abuelo y mi abuela habían estudiado en la Unión Soviética y parece que dijeron, ostras, a mi padre, de hecho, mi padre se llama igual que yo, y dijeron, con el apellido Nicolau, ponerle Luis sería un poco raro. Ya nos venimos arriba, le ponemos el nombre Dimitri y claro, aquello, yo para ligar lo que más funcionaba en Cuba no tiene nombre porque los colegas míos, claro, decían, ¿tú no conoces a nuestro amigo Dimitri Nicolau? Mucha gente pensaba que era extranjero, ¿sabes? Directamente. Y hacíamos muchas bromas con eso. Y luego me funcionó muy bien porque la gente recuerda muy rápido el nombre. Entonces, por ejemplo, en el colegio, yo siempre le preguntaba a los profesores, ¿sabes cómo salí en la prueba, por ejemplo? Dice, ¿cuál era tu nombre? Dimitri. Ah, sí. Todo bien. Porque le sonó cuando lo vio, ¿no? Sí. Y entonces en las listas siempre alguien veía una lista y me decía, te vi, pillaste tanto. Entonces era súper fácil, no tenía que estar en la cola de la lista y demás. Pero sí, yo soy criado en La Habana, mi familia toda es cubana. De hecho, yo soy el primero de mi familia, quitando a mis abuelos que vinieron a estudiar a la Unión Soviética, el primero de mi familia que vive fuera de Cuba. Ya después mis padres yo me los traje y demás, pero era como la Matrix. Para mí, cuando veíamos las cosas de fuera, era como la Matrix, ¿sabes? O sea, tú te criaste en Cuba años 90, al principio de 2000, viste la transición
política y mucha la transición. O sea, un aspecto que yo viví 7 años en Miami, una población muy grande de Cuba viviendo ahí. El denominador común de los cubanos que están en Miami es que son todos son hustlers, ¿no? Sí, es decir, que todos son muy scrappy, son hustlers y tienen la idea de pues voy a sacarme las castañas del fuego y voy a hacerlo como sea. ¿Tú tienes ese fuego o ese hustleness dentro? Hombre, yo creo que sí, para haber montado esto y para haberme liado en esto. Pero incluso de antes. Yo creo que sí. Yo creo que en general tampoco mucha gente tiene este pensamiento. No es que todos los cubanos del mundo sean así, pero incluso en Cuba, no solamente los de Miami, incluso la gente, yo creo que el propio sistema, la propia manera de ser del cubano, hay ciertas características que le marcan, ¿no? Y una de ellas seguramente es esa capacidad de estar reinventándose y estar... Sí. Yo creo que incluso por las cosas más sencillas del día a día, ¿no? Pero bueno, entonces si eso se junta con otras cosas, yo por ejemplo en Cuba el tema del emprendimiento no es algo, no está estructurado, no está ahora muchísimo más, pero cuando yo nací en el 90, 2000, yo entro en la universidad 2012 creo, 2013 o así, no había internet, entonces había muy poco en los centros de trabajo, en la universidad y demás, entonces esto no estaba como muy, tú hacías cosas, que luego eso se llama emprender cuando empiezas a dar forma y demás. De hecho nosotros la primera vez con la que choco yo con algo de emprendimiento, la gente siempre dice que es, sí, aquí en España, no, yo vendía cromos cuando pequeño. Sí, seguramente eso lo ha hecho. Y vender ciruela, yo vendía ciruela, bueno, eso no es emprender, eso es entretenerte. Hacer cosas. Eso es, y como tú ves al de al lado en una carretilla, pues lo haces tú también y ya está. Pero bueno, en nuestro caso, yo la primera vez con la que choqué, yo algo sí tenía súper claro, era lo que quería estudiar. Pero desde que tengo memoria, desde que yo tengo memoria, sé que yo no sabía exactamente qué era, pero siempre quise trabajar delante de un ordenador. De hecho, a mí me regalaron el típico, antes de tener PC, el típico juego de los barcos. ¿Cómo se llama? Sí, hundir la flota. El de hundir la flota, pero el manual. Y yo lo abría los domingos, que mis padres estaban durmiendo, en lo que empezaba la televisión en Cuba a las 9 de la mañana. Y yo abría esto y me empezaba a hacer así. Como si estuviese abriendo en un portátil, porque yo veía la televisión y veía que escribían y me empezaba a meter yo en mi mente con aquello que parecía un portátil abriéndolo. Y siempre quise estudiar algo de programación. Ni lo hice antes. Mis padres los dos son biólogos. No fui de los que estudió programación con 13 años. Sí estudié mucha matemática. Me gustaba muchísimo la matemática y se me daba muy bien. Y entonces en Cuba... Yo creo que ahora a lo mejor ahora mismo no es exactamente igual, porque mi primo de hecho está cursando la carrera, la misma que estudié yo, pero yo estudié Computer Science, y además en un muy buen momento, en Cuba le llaman cibernética, tiene un nombre muy ruso, cibernética, también muy chulo, o sea. Cibernética matemática se llama. En Cuba existe la carrera de informática, porque no son lo mismo, es decir, informática estudia más bien todo lo que tiene con programación y demás, y en cibernética se estudia resolución de problemas. El programar es secundario, es decir, es la manera en la que resuelves los problemas, pero todo va asociado a resolver problemas. Entonces entré en la universidad y ahí choqué por primera vez con el tema de algo de emprendimiento que fue en segundo año de la carrera, cuando ya tienes herramientas para hacer cosas, dices, oye, ¿cómo yo empiezo a aplicar cosas a la vida real, ¿no? Sí. Entonces en Cuba en aquel momento no había internet, muy poquito, y yo y un amigo se nos ocurrió la idea, ¿qué pasa si, porque todo el mundo tenía correo electrónico, qué pasa si intentamos ofrecer internet a través de correo electrónico? Entonces la idea que se nos ocurrió fue, montamos un servidor en One y Onos, ahora en España, con un amigo que estaba aquí y nos montó el servidor y demás, y montamos un servicio, como si fuera un mail, donde tú enviabas un mail a una dirección que nosotros te dábamos, y si en el asunto del correo tú ponías, por ejemplo, el país, nosotros íbamos, el servicio scrapeaba la página del país, se la descargaba, solamente el index, y se lo enviaba en un archivo comprimido. Entonces el tío podía abrir el país y leerlo en el mail. Y luego el upgrade de esto fue que antes de enviársela, cambiábamos todos los enlaces por emails to.
Entonces, cuando la persona estaba en el país y clicaba en un nuevo enlace, yo sabía, tenía identificado qué enlace era, eso generaba un email por detrás de nuevo, entonces podías navegar en Internet a velocidad de correo. Offline. Y esto, claro, no forramos. En el mercado negro, de hecho, la historia es chula porque empezamos a cobrar $5 por usuario. Y vamos a tener casi 12.000 usuarios activos simultáneamente. Pero el tema empezó, imaginaros cuando yo empecé, eso fue en segundo año de la carrera, mi padre me decía, tío, tú no estás para los negocios. No es momento de ganar dinero, tienes que estudiar. Céntrate en eso, céntrate en sacarle partido a todo, los negocios vendrán después. No, pero bueno, se me entretiene, me gusta, no sé qué. Cuando llegamos a estos niveles, mi papá decía, no hace falta si esa asignatura tampoco es tan importante. Examen ya pasado en un segundo Yo recuerdo, plano. yo vivía en un edificio y yo recuerdo estar saliendo con mi colega por el edificio a las 7 de la noche. En Cuba todo era manual, ¿vale? Ahora os comentaré, de hecho, cómo nosotros trabajamos para dar de alta a los usuarios. Pero yo estoy bajando de mi edificio y mi padre me llama del balcón, nene, un cliente por teléfono. Y le decía, bah, dile que luego lo llamo, ¿sabes? Y me decía, no, los clientes no se les trata así, ¿eh? Y entonces mi padre fue el primer trabajador que tuvimos luego, pero con otro tema, porque claro, ¿cómo cobrábamos? En efectivo, todo. Y claro, ¿cómo tú le cobras a alguien $5? Yo empecé cuando eran 30, yendo a la casa de la gente. Y yo iba casa por casa, dame los $5 al mes, y es recurrente. Iba todos los meses a buscar los $5 a la persona. Luego dije, ostras, esto es una movida. A los que eran de barrio les decía, nos vemos en el parque no sé cuál, y les cogía varios. Y después me empecé a dar cuenta y decía, tío, no puedo, cuando esto escalaba. Entonces decía, voy a cobrar, si nosotros vamos a buscarlo, $1 más o así, y eso se lo pago a alguien que vaya y sea como un listero y recoja el dinero. Y eso empezó a escalar y se convirtió en un mecanismo de distribución en Cuba, que claro, yo tenía como distintas redes, gente en moto, que iba cobrando el dinero. Y después fue la hostia, porque en Cuba cuando empezó el tema de Internet y empezó otros temas de negocios y demás, la cadena de distribución la pudo utilizar otros negocios y nos pagaban a nosotros por utilizar la logística esta que teníamos mandado. O sea, inventaste Globo. Lo que pasa que... Sí, bueno, es casi concepto de Amazon, ¿no? Sí. Como Amazon con los servidores, necesitaban servidores, estaban hartos de pagar, y decían, oye, vamos a crear nuestros propios servidores. Eso es. Y de repente ahora todo el mundo está en AWS. Pues es lo mismo con la y fue... eso lo tuvimos yo creo que durante un año y medio. Imaginaros que para dar de alta... Nosotros no teníamos internet en la casa, ¿eh? Por tanto, para dar de alta utilizamos nuestro propio servicio. Yo enviaba un email, pero específico, con los datos del email de la persona para meterlo en el whitelist de que se puede interactuar con nosotros y demás. Y una historia súper chula, es que, claro, nosotros de principio sabíamos dónde estábamos viviendo. Y entonces, en aquel momento, que tampoco teníamos mucho conocimiento, hicimos un CSV, un Excel, donde pusimos palabras claves que no podías buscar. Pero aquello era una risa, porque tú no veías en el listado Fidel, teta, culo, cualquier pornografía adulto y política, intentamos meter palabras clave, te podrás imaginar lo que había ahí. Si hacías oraciones, te podías encontrar cualquier cosa. Y entonces yo recuerdo, claro, llamar a los clientes y decirles, oye, claro, porque ellos tienen la misma cuenta de correo que a lo mejor la tiene su hijo, eso. Le decía, oye, hay alguien por segunda vez está buscando nalgascaliente.com. Yo, por favor, es la segunda vez en la que te estamos advirtiendo, si no te vamos a tener que cortar el correo. Y el tío decía, no, porque el tío al final veíamos cuándo era él y cuándo era otra persona, porque el tío lo único que buscaba era Messi. De temas de deporte y demás. Y nada, eso funcionó bien, pero sabíamos que tenía fecha de caducidad porque en cuanto existiera el tema de Internet y podíamos haber invertido, pensaba ya en otra cosa. Pero cuando ya estábamos terminando la carrera dijimos, oye, mira, en Cuba cuando terminas la carrera es gratuita, pero luego tienes que pasar lo que se le llama servicio social, que son 2 años donde te ubica directamente el gobierno en un sitio específico como para, de cierta manera, devolver, ¿no? la inversión que has dado. Y nosotros decíamos, ostras, vamos a perder 2 años en qué empresa, haciendo qué o lo que sea. Y decidimos que el dinero que teníamos en aquel momento, que no nos habíamos fundido todavía, invertirlo en nosotros. Y nos pagamos, claro, salir de Cuba es complicado si no tienes ni familia, no tienes nada. Y entonces pagamos una escuela de marketing aquí en España, privada directamente, para hacer un curso de marketing. Y vinimos con visa de estudiante en el 2000,
Perdona, te dije que empecé la universidad en 2008. 2013 fue que vine a España. Y en el 2013 llegamos a España. Yo creo recordar que llegué con 576 euros y $200 americanos que me dio mi padre antes de... Porque claro, te puedes imaginar pagar la escuela al cash. La suscripción de la escuela al cash. Es decir, además la escuela de matrícula se pagaba mensualmente y demás. Los papeles del viaje, las legalizaciones, que en Cuba te cobran la embajada y el no sé qué. Era una historia. Y yo recuerdo a mi padre, dame $200. Me decía, mira, que yo tenía esos $200, no sé cómo. Yo me acuerdo cuando los fui a ingresar al banco, se me aguaban los ojos de decir, ostras. Y empecé aquí nada, llegamos y a currar. Bueno, conocí a mi mujer en el aeropuerto. Ah, sí. Y que es mi mujer hoy, me refiero que no es por el tema de papeles, es mi mujer y la madre de mis hijos. Pero en el aeropuerto, ¿al llegar o al salir? Al llegar. Nada más llegar. Aquí, el problema es que yo venía, el amigo que venía conmigo, lo iba a recoger una persona que él sí tenía amistades aquí. Yo no tenía nadie, ¿no? Bueno, sí tenía un amigo, pero no tenía familia. Y una de las personas que venía a recogerlo era conocido de la que es mi mujer hoy. Y entonces, de hecho, hay una foto en el aeropuerto el día que nosotros llegamos donde ella está sujetando mi mochila o algo así. Y yo decía, mira, si ya tú estabas en aquel tema ya me estabas cagando hasta la mochila en aquel momento. Y ahí te dirían tus padres, oye, no te enamores de una española. Efectivamente. Efectivamente. Y entonces, pero bueno, de hecho, la madre siempre pensó que era por los papeles. Y cuando tuvimos al niño le decía, ya estás convencida de que ha sido casualidad. A lo mejor empecé por los papeles, pero luego las cosas se dieron bien. Y entonces... Oye, un par de preguntas, Dimitri. Obviamente el programa que montaste en Cuba era medio ilegal, ¿no? Bueno, medio no. Sí, bueno, 100% ilegal para la época. O sea, ¿cuántos negocios hay así que son ilegales? Me imagino que, o sea, el gobierno no será tonto y sabrá qué está pasando, pero dice, mira, tampoco es un riesgo enorme, así que lo de hecho, a nosotros, estando yo aquí, sí, mantuvimos el negocio todavía, porque todavía en Cuba no había llegado a internet y se habían quedado el hermano de mi socio y mi padre con el negocio. Y yo creo que a los 6 meses de estar aquí le tocó a la policía a mi padre la puerta. Pero en Cuba, como tú dices, yo creo que eso lo han gestionado siempre bien. Ellos sabían qué era lo que estábamos intentando hacer sí, y cómo lo estábamos intentando hacer. Habían visto que teníamos blacklist de palabras, por tanto estábamos incluso protegiendo, diciendo, no, si yo estoy alineado con tus intereses. Si tú no quieres que se busque esto, no se va a buscar. Pero obviamente le dijeron, corta, porque la idea no es, esto no se puede tener. Y yo recuerdo, mi padre nos avisa y nosotros le decimos, vale, vamos a cortar. Y mi padre, no, sí. Esto, si fuera algo grave ya no hubiese. Claro. Y estaba haciendo aquello pasta, ¿no? Pero la segunda vez que le dijeron algo, nosotros dijimos, mira, tío, yo voy a cortar, que ya yo estoy fuera, no va a ser que yo un día que vaya a regresar lo que sea, vete tú a saber, ¿sabes? Y sí, yo creo que hay mucho, yo creo que ahora, no sabría decirte, seguramente de otro tipo, pero creo que han cambiado mucho las cosas. Yo llevo desde el 2019 sin ir, porque como mis padres están aquí y después se juntó el COVID y demás y temas. Pero creo que ahora hay mucha. Dentro de que es Cuba hay mucha apertura de temas de negocio. Se han intentado legalizar muchos negocios. Sé que hay muchos temas de emprendimiento. De hecho, hay una comunidad cubana bastante, yo creo que potente con el tema. Pero luego sigue la infraestructura sigue siendo muy jodida, ¿no? De cierta manera, no hay un sistema. La gente sí, dentro del propio negocio que es legal, pues entonces declaro el 0% de mi actividad porque no hay un mecanismo que esté regulado. Porque de pronto yo para dar el negocio, si estoy en una cafetería y tengo que importar los vasos y no hay un mecanismo en el que yo pueda importar los vasos, los estoy comprando en el mercado negro, entonces no puedo declararlos como activos. Entonces ahí más o menos sigue pasando lo mismo, pero visiblemente, que son las, bueno, Edu sabrá mejor, pero creo que se llaman las MIPYMES o así, que es como startups. Claro. Y han intentado regularizar algo que durante mucho tiempo, porque después del COVID, Cuba ha vivido mucho tiempo de mercado negro. Se podía conseguir prácticamente cualquier cosa, la gente viajaba mucho, traíamos sobre todo de Miami, y había muchas cosas. Después del COVID se apretó un poco el tema, porque claro, cortas los viajes, Cuba cerró al 100%, y fue duro, porque de pronto... Turismo, los viajes... Claro, hasta la pasta de diente era complicado encontrarla.
gente con dinero, ¿eh? Es decir, gente con mucho dinero me decían, da igual, es que no hay un sitio donde la pueda comprar. Como no hay importaciones, no hay mercado negro, no hay nada ahora mismo, todo está parado. Entonces yo creo que también dijeron, oye, vamos a abrir un poco para que la gente, el que tenga una idea y aporte valor, pues genial. Llega el Internet a Cuba, ¿qué efecto tiene eso en la sociedad? Ha sido, yo creo que tan paulatino, pero seguramente como cualquier otra, ¿eh? A ver, cuando estamos hablando de 2008, yo creo que antes había internet, pero por modem y 2 o 3 sitios. Luego fue creciendo las universidades y demás. Y luego ya yo no estaba en Cuba, pero creo que en 2014, 2015, eso yo llamaba a mis padres a través de un teléfono normal, ni por WhatsApp ni nada. Pero luego creo que en 2014, 2015 salió una cosa que se llamó los puntos Wi-Fi o una cosa así, que era que en parques públicos Tenías acceso, ¿no? tenían acceso. Tenías que pagarlo, creo, algo así. Sí. Ya esto me pilla a mí fuera, entonces no controlo al 100% y no quiero hablar algo que no es, pero creo que fue lo primero. Y creo que ahora mismo hay como ADSL en las casas ya. No sé el precio, no sé si es caro, no sé si es barato, no sé el nivel de penetración que puede tener. Hay acceso, sí. Sí hay acceso. ¿Tomas la decisión de traer a tus padres o vienen tus padres? Porque yo entiendo, aparte que es el nieto, Bueno, vinieron incluso antes que el nieto, antes que Ander naciese. A ver, hay parte y parte. Me refiero, mi familia era mi esposa y mis 2 amigos que tenía aquí. Y luego en nuestro CTO, cuando yo llegué con 23 años, y al menos yo pensaba que con 23 años hacer amigos era complicado. Podías hacer buenas relaciones, podías hacer amistades, compañeros de trabajo y demás, pero hacer amigos era complicado. Y el CTO nuestro, que yo lo conocí, que es de Soria, y da la casualidad que llegó a Madrid en el 2013, igual que nosotros, de Soria. No le conociste en el aeropuerto, ¿no? No. Entramos en el 2015, yo entré en una compañía y los dos entramos el mismo día en la compañía. Entonces, ¿sabes? Este típico... sí, de repente tienes un feeling con alguien. Que entras el mismo día y él iba hasta otro departamento y demás, pero bueno, tuvimos buena relación desde el principio. Estuvimos 2 años y medio en esa compañía, ya nos conocimos un poco más a nivel personal y demás. Y luego además decidimos irnos a otro proyecto juntos. Y estuvimos 2 años y medio en otro proyecto después, antes de montar luego Biterbi. Y hice muy buena relación. Pero lo de mis padres, claro, al final es, por una parte, yo decía, ostras, al final tú haces todo en la vida por tener también a la gente cercana y disfrutarlo con los tuyos también, de cierta manera. Y es la parte jodida, de cierta manera, del inmigrante, ¿no? Y entonces, mi madre, desde muy temprana, desde 36 años, le detectaron Parkinson, muy, muy avanzado. Y como es una enfermedad más progresiva, cada vez iba a peor. Y entonces yo dije, vale, tengo que intentar hacer un plan en el que puedan venir. Y además mi padre es fanático, solamente de lectura, porque nunca había salido, de la historia. Le flipa la historia. Y yo sabía que él de niño siempre tenía un sueño que era ir a Egipto, conocer las pirámides y demás y todo esto. Y entonces ahí montamos un plan para que ellos pudiesen venir. Mi padre era joven todavía, incluso trabaja aquí en España ya desde hace unos años y demás. Y yo creo en el 2000 vinieron un par de veces de turismo primero, conocer, ver cuánto frío había y demás. Y ya en el 2000, creo que 2017, 2018 se vinieron. Y ya mi padre estuvo en las pirámides de Egipto, y ya estaba en más sitios que yo creo. Sí. Es lo bueno que tiene. Aprovechaba entonces. Sí. Egipto es espectacular. Yo no he estado, ¿eh? Ya. Él sí y pues yo no. Que te lleve tu padre. Porque... ya. Además es un personaje peculiar porque normalmente desde aquí él me dice, claro, cuando estuve mirando, te montan normalmente los paquetes estos de viaje y demás. Y dice, sí, hombre, me vas a decir a mí. Dice, yo pagué lo mínimo y me fui con un taxista que pagué ahí y iba hablando mi inglés chamusqueado en el sitio y le compraba la cerveza en otro sitio al lado porque el guía te la quería vender más cara y el cambio con el guía era más caro. En fin, es un personaje. pero sí. Y ahora los tengo aquí. De hecho, el año pasado, mis abuelos, los que están vivos, que son los 2 por parte de padre, de 94 años vinieron 3 meses de vacaciones. Pero además bien. Es decir, porque están bien, caminaron todo Madrid, no sé qué, y mi abuelo tú lo veías por todo Madrid con una bota de vino colgada, porque decía que su sueño era venir a España, que su familia era gallega, y entonces que él quería andar con una bota de vino y decía, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, sí. Pero bueno, tú sos feliz, anda con tu bota de vino. Es muy español, ¿no? La bota de vino. Sí. Y entonces ya está. Miti, tú llegas a España,
526 euros en el bolsillo y los $200 de tu padre. Y sin papeles, sin poder trabajar. Y sin papeles, pero con la escuela de marketing pagada. Eso es. ¿Pasas por el programa de la escuela de marketing o ya directamente te pones a buscar un trabajo? Yo no sé si me estarán buscando todavía. Entro, porque era lo que me mantenía mi estatus legal, al menos en lo que yo hacía el plan con mi mujer en aquel momento. Pero mi idea era, tenía que intentar buscar trabajo lo antes posible de cualquier cosa. Entonces empecé a trabajar en una base de taxi. Se me daba más o menos bien el inglés y demás. Sí. Encontré una base de taxi y me pagaban, trabajaba de 11 de la noche a 5 de la mañana, es decir, turno. Era una base, no era una base de taxi, era como de coches de lujo que llamaban sobre todo de Londres en el aeropuerto para que te vayas a recoger un transfer al aeropuerto. Sí, lo que ahora es un VTC, pero... Efectivamente. Sí, de hecho, yo creo que ellos transportes. son uno de las empresas que son dueños de la... Yo en aquel momento no entendía sobre esto, Sí. pero que tiene muchas licencias de esto. Y entonces yo lo que hacía era recepcionista. Hello. Y ponía en un programa la reserva y demás. Claro, aquello era un poco frustrante de golpe, Sí. porque no solamente lo que te rodea, sino que tu propia frustración, de dónde vienes, lo que has estudiado, lo que te has esforzado. Y son unos meses complicados, sobre todo de cara a cuando te decían, es que no te estás enterando. Mira, que se pone el 2 aquí en el programa. Y yo decía, joder. Yo me acuerdo de irme a donde estaba el jefe, cosas que luego tú aprendes que no te estabas comportando bien, irme a donde estaba el dueño de la compañía, tocar en la puerta, un día de su oficina, una compañía muy old school, tocar en la puerta. Buenas, oye, mira que yo trabajo aquí y quería comenzar con usted. Muy polite, sí, por favor, pase. Mira, yo estoy aquí, estoy trabajando de reserva, pero yo soy programador. Dije, hay muchas cosas del sistema de reserva que yo podría hacerlo, no sé qué, y le propuse al tío yo irme a mi casa y hacerle el sistema, no me tenía que pagar más, simplemente yo no hacer ese trabajo. Y me dijo, oye, muy buena idea, lo voy a colaborar. Obviamente, más nunca supe de este tío. Y la de recursos humanos vino y me dijo, si vuelves a hacer eso, estás fuera. Y yo, vale, perdona. Y ahí estuve dos meses o así. Y en enero del 2014 conseguí el primer trabajo de programador. Una compañía que se la jugó conmigo con los papeles de documentos y me hicieron un convenio o algo de eso. En aquel momento tampoco era tan sencillo. Y yo recuerdo, yo cobraba 475 euros al mes así en el otro sitio y aquí me pagaban como convenio 900 y pico, casi 1000 pavos. Y hice una fiesta en mi casa. Claro. Y decía, voy a ahorrar. A día de hoy todavía no lo hago. La fiesta sigue teniendo sí. deuda de la fiesta. No, porque dices, ostras, es el doble. Claro, puedo ahorrar. Me voy a gastar 100 euros más para vivir mejor, pero con los otros 400, eso, los otros 400, ya luego los papeles y salté un par de veces de compañía y todo se regularizó. ¿Cómo luego. consigues ese primer trabajo? Porque yo me imagino que la parte de esos 2 meses, como comentabas, ¿no? La frustración, el decir, oye, yo valgo para más, yo podría estar haciendo más cosas. ¿Cómo encuentras y pues cómo consigues convencer en cierta parte también? Porque decías eso de los papeles complicado, pero ¿cómo llegas hasta ahí? A ver, es complicado por una parte, pero si te soy sincero, yo lo veía todo desde un punto de vista tan optimista. Piensa que a mí me impresionaba, y lo digo con toda... Cuando yo llegué y me monté en el coche y yo venía en la carretera, en la A2 seguramente o algo de esto, yo flipaba con la calle. Yo decía, esto está muy limpio todo. Yo entré a un chino, yo tengo un vídeo que entro a un chino el mismo día que llego, un chino de barrio, Canillejas. En mi barrio. ¿Ah, sí? Bueno, en un chino en Canillejas, entro a Canillejas, entro al chino de barrio y yo decía, esto no puede ser. Yo flipaba, decía, qué organizado. Y yo, aquí hay todo. Y era, la casa estaba arriba donde nos estábamos quedando, el chino estaba abajo y yo decía, mira la comodidad, que yo nunca voy a tener que ir a ningún sitio porque todo lo encuentro en el chino. Y yo flipaba. Y lo segundo que me impresiona es que en el parque público había un campo de fútbol con porterías. Y yo decía, ni se han llevado la malla, ni se han llevado los hierros de la portería. Y yo flipaba. Entonces, pero con lo que más flipaba, obviamente, que eso es todavía... Es un sentimiento que intento recordar mucho porque el impacto es muy grande y era internet. Era abrir el teléfono y buscar y en tiempo real ver cosas. Me parecía increíble. Estuve no sé cuántos meses, no dormía. No dormía. Estaba todo el tiempo conectado a internet.
todo el tiempo. Entonces ya eso hace que valga la pena cualquier otra cosa. Entonces lo pasaba mal a lo mejor en la base de taxi un poco, pero luego ya decía, tengo internet en el bus de regreso a la casa y además toco un botón y el bus para, que esto es de locos, y tal. Entonces merecía la pena. No obstante, sí, genera un poco de frustración y nada, yo empecé a enviar a todo lo que sea programador y si tú ves los emails, son un poco vergonzosos. Pues decía, yo soy un crack, solamente dame una oportunidad y yo lo voy a demostrar. Y yo decía, joder, pero ¿por qué hablo? También hablaba muy cubano en aquel momento y los mails se ve que están muy escritos como con mucha cercanía inicialmente, que no profesionalmente no está bien. Pero nada, recuerdo que conocí a una empresa muy pequeña, eran creo que 2 empleados así, se dedicaban, hacían una cosa bastante chula. En aquel momento que no existía nada, obviamente, prácticamente nada de modelos. De hecho, SaaS incluso estaba empezando, como quien dice. En España, digo. Ellos tenían una solución que la empresa se llamaba 2MDC, y ellos tenían una solución que era por lo que se le conocía, que era PHP DocX. Que lo que hacía era una librería que vendían la licencia, es decir, vendían la librería directamente, ni era SaaS ni nada, te descargas un zip y te pagan por eso. Que lo que hacía era como una API para transformar documentos, para generar documentos. De formularios, por ejemplo, te generaba un documento, un PDF y cosas así. Y hacía conversiones de PDF de DocX a PDF y cosas así, y utilizaban programadores para otros proyectos y demás. Y con el CTO, desde el principio que me entrevisté, tuve ser Jorge, un tío crack. Yo recuerdo, obviamente, cosas que falta de experiencia cuando me fui a ir de la compañía. Sí, yo lo recuerdo un momento súper sentimental de haberme sentado con él y decirle a la persona que te da una oportunidad que te ha hecho luego a abrir. Y él me decía, tranquilo, que lo entiendo perfectamente, que no pasa nada, que hay etapas, que aquí has aprendido un huevo, que nos has aportado muchísimo, vamos a lo siguiente y ya nos seguiremos viendo. Lo veo de vez en cuando y hablamos. Y así fue como, ya te digo, hicimos un convenio y luego cuando yo cambié los papeles, ellos en el segundo año me hicieron contrato de trabajo ya. ¿Cuál fue para ti el momento más duro en el cambio de Cuba a España? Yo creo que yo le veo bastante bien, ¿eh? Yo nunca extrañé, nunca... Yo le tengo, a día de hoy, esto va a sonar muy raro, pero le tengo mucho amor a España. Me siento muy bien aquí, me he sentido como en casa desde el principio. Madrid es increíble. Entonces, yo creo que realmente el momento más complicado ha sido años después, cuando la enfermedad de mi madre avanzó, estando lejos y demás. La logística, había medicamentos que el médico le decía, mira, este es el perfecto, y allá no lo había en ese momento. La logística de enviarlo. Fueron años un poco a lo mejor complicados. Posiblemente fue después, 2016, 17, más que el propio... Si tú ves mis emails, además yo estaba eufórico. Es lo que te digo, es que es algo que yo no sé si se puede experimentar de otra forma, ese nivel de... Y mira que en Viterbi experimentamos sentimientos. Pero ese cambio yo lo veía siempre como positivo. Entonces nunca... No sé, yo lo pasé bastante bien. He sido siempre muy independiente, entonces tampoco me criaron así mis padres. Nunca hablaba con ellos, obviamente, casi todas las semanas y no hubo un momento complicado. Posiblemente es cuando lo de mi madre. Me fascina la imagen de tú 14 horas sentado delante del internet diciendo, acabo de descubrir un mundo, ¿no? Era increíble cómo veía YouTube. Y lo percibo esa imagen casi con envidia, de decir, me encantaría experimentar eso yo. A mí, que ya lo tengo normalizado, me encantaría volver a sentirlo. Porque además yo lo que tengo ahora es el recuerdo de lo que sentía. Pero ahora, claro, ahora no logro encontrar algo que sea que tenga tanto impacto. He de decir que un par de veces con temas de AI he sentido y he dicho, hostia, la que se viene es muy, muy, muy grande. ¿Tienes el ChatGPT más nuevo? Sí, claro. Yo, le he puesto algún prompt y le he mandado 3 PDFs, un transcript de un podcast entero. Es surrealista, es surrealista. Y te empieza a responder en medio segundo. Sí. Esa es la sensación. Yo ahora he tenido la sensación de decir, uff. Sí. Además, yo creo que es tan rápido que no le terminas de sacar partido
a lo que estabas aprendiendo y ya hay algo nuevo. Entonces dices, ostras, detente, que es que no me entero, ¿sabes? Déjame ir un poco más despacio. Va muy, muy, muy rápido. Los tiempos se han acortado, que es increíble. Yo entre la generación de imágenes, lo rápido que responde, el Es análisis de las cosas... Es una El locura. otro día le pasé un Excel de no me acuerdo cuántas filas para probar una cosa y dije, bueno, se acaba de cargar 200 puestos de analistas de cualquier empresa en un momento. O sea... Os voy a dar un ejemplo. Estuve en Francia la semana pasada en el Festival de Creatividad de Cannes. Lo vi en LinkedIn. Sí. Y había unos clientes que venían de Corea del Sur y teníamos un translator, ¿no? Y no sé qué pasó, que le tenían que situar en otro lugar. Y entonces yo estaba delante de 3 coreanos. Y digo, ¿y ahora cómo me comunico? O sea, ¿ahora qué hago? Entonces dije, saqué ChatGPT y con el audio dije, oye, cada vez que escuches inglés, tradúcelo a coreano. Y tal cual la demo. Y cada vez que escuches coreano, tradúcelo al inglés. Y así nos comunicamos durante 1 hora. 1 hora entera sin problema. 1 hora entera sin problema. Vamos, eso fue el momento, pues eso, que de repente se me abrió un mundo. Y yo que estoy aprendiendo idiomas, dije, ¿y ahora para qué voy a aprender nada? ¿No? Yo no sé, eso le está pasando a Ariel. Ariel me dice, pues que no tiene sentido. Me pongo todos los días 20 minutos, media hora con esto y olvídate, ni el Spectrum. Me refiero, ya puedo... de hecho, a mí me pasa, a veces se me olvida. Estoy trabajando y estoy tan automatizado para algunas cosas que abro un Excel, por ejemplo, y digo, vamos a hacer unos cálculos y de pronto digo, ¿qué coño estoy haciendo? Espera, minimizar, joder. Y a veces ha pasado más de 15 minutos y no me he dado cuenta. Porque todavía no para todo, que lo intento utilizar, pero no lo tengo como automatizado, ¿sabes? No es... y sí, todavía a veces se me olvida que existe. Sí. Yo ahora, incluso cuando me he puesto a descubrir los GPTs que hace la gente, ¿no? Que utilizando la tecnología de ChatGPT, lo que decías de los idiomas, digo, yo estoy aprendiendo también como Jorge idiomas y yo me meto mis 15, media horita en Duolingo todos los días. Y ahora lo que he aprendido es que si tú quieres aprender idiomas, hay 2 opciones. Puedes, 1, utilizar ChatGPT para comunicarte 1 hora en coreano, o 2, usar ChatGPT para aprenderlo. Porque si tú le preguntas, oye, quiero decir esto, tal, no sé cuánto, si tú le mandas un audio, te dice si está bien la pronunciación. O sea, puedes utilizarlo como un profesor. Claro. Por 20 euros al mes. O sea, analista, profesor, traductor, esto es increíble. Yo creo que va a tener un impacto increíble en temas de emprendimiento, sobre todo. Vamos a ver empresas muchísimo más eficientes, muchísimas menos personas. A mí me gusta todo el tema este de unicorns y demás, pero vamos a ver. Bueno, unicorns hay varios casos ya. Sí. En España... Sí, lo que pasa es que es jodido porque sabes que el unicorn asociado a valoración, efectivamente, si levantas con 10 empleados, levantas 250 millones de euros y ya te hace unicorn. Pero hablo de valor como compañía. Que estés generando un valor de esa dimensión, vamos a ver compañías con muchísimos menos empleados. FreePic acaba de comprar a Magnific AI, ¿Sí? que es la de... no se me acaba de ir su nombre, pero bueno. El de Erasmusu, Sí. Javi López. Y creo que estaban facturando, o creo que tenían 600.000 clientes y eran 2. Eran 2 tíos. 600.000 clientes en 8 o 10 meses. Una cosa increíble. Y en Estados Unidos yo tengo un par de amigos a los que han despedido directamente a ellos y a todo el equipo, y de 40 personas en una startup han pasado a 2, siguen facturando lo mismo y tienen 2 personas. Entonces va a haber casos de eso, de mucha rotación de gente. Sí, para mí es otro caso como cuando salió el internet. Dijimos, Exactamente. esto es otra cosa, es otra etapa de nuestras vidas, ¿no? 100%. Sí. Una pregunta, ¿qué ventajas crees que has tenido tú especialmente por tener ese background de vivir en un país que no tiene internet, que tenías que buscarte un poco tú la manera de operar, que no tiene la gente que ha vivido con la comodidad de un país como España? Hay ventajas y desventajas, ¿eh? Tengo que decirte. Sí. Posiblemente el mismo elemento que a veces me vale para sacarle provecho, a veces me juega en contra, ¿eh? Es que soy me ha generado una habilidad muy down to earth, ¿sabes? Voy a intentar saber estar, entender las cosas, no tomar decisiones precipitadas, sino pensarlas bien, qué cosa tiene sentido. A nosotros, por ejemplo, eso nos ha ayudado mucho. Nosotros fuimos Bootstrapped los 2 primeros años. No entendemos la compañía, o nos cuesta mucho ver la compañía
a 10 años vistas sin un modelo de negocio claro y cosas así, porque nos gusta ver cómo el dinero que invertimos, de alguna manera, nos creemos nosotros que de alguna forma va a regresar porque es la única manera en que yo entiendo que las empresas funcionan, ¿no? Pero eso mismo me ha jugado en contra, porque a lo mejor a veces pues tomamos decisiones un poco más lentas, te mueves un poco más lento, porque obviamente lo vas corrigiendo, pero hace que te pienses un pelín más las cosas antes de ejecutarle, porque es como, qué sé yo, como tengo la cabeza formulada, ¿sabes? Como la tengo programada, funciona de esa manera que no... vamos a hacer... A mí, por ejemplo, el tema de trabajar con influencers, partnership y demás, por ejemplo, un caso muy, muy, muy típico, todo el mundo lo hace. La mayoría de las empresas. Y obviamente tendrá sentido. Yo no digo que no. Pero a mí me cuesta mucho que sea random. Es decir, mira, es influencer, tiene 15.000 seguidores en LinkedIn, vamos a trabajar con él. Y yo digo, pero realmente esto va a traer algo. Vamos a hacer el análisis de lo que hay por... No, va a publicar un post todos los días, nos va a viralizar, nos va a generar... ¿Vale? No tiene que traer ventas. Un euro invertido, 2 euros de vuelta. Sí, que no tienen que ser... los 2 euros no tienen que ser cash. Pueden ser 100.000 visualizaciones, ¿vale? Eso son si yo una visualización la valoro en X, pues eso me da... Pero tiene que tener sentido. Y eso a veces no es lo más eficiente. A veces se crean trabas en el equipo. Hemos aprendido a esto, a ir liberándolo y a ir tomando decisiones un poco más... bueno, oye, que no todo tiene que ser eso. Pero luego ha venido gente de compañías muchísimo más grandes de nosotros y ve lo que nosotros tenemos, por ejemplo, incluso en el CRM, a nivel de reports, la operativa de ventas, y dice, esto no es normal. Y a lo mejor es que hemos perdido mucho tiempo. Los tres somos ingenieros y a lo mejor hemos perdido muchísimo tiempo montando, porque como no sabíamos de ventas, hemos tenido que aprender de ventas y hemos dicho, vale, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Lo hemos hecho tal cual dice el libro y a lo mejor hemos hecho sobre ingeniería ahí y a lo mejor entonces ese tipo de cosas de ser muy... parece una tontería porque dice en España, que no has nacido en Cuba, hay mucha gente también que es down to earth y práctica. No. Pero si hay algo que diría que lo traigo de Cuba es eso posiblemente. Incluso siendo down to earth, fundar una empresa y empezar una startup no es... Porque claro, dices, no, si invierto un euro tengo que ver los 2 de retorno. Fundar una startup, ver los 2 de retorno el primer día es complicado. Nosotros el primer día. Fíjate. Nosotros metimos 60.000 euros entre los 3 socios. Ese no es el mayor inversión. Nosotros los 3 dejamos el curro, claro. que es pasta. Siendo programadores, CTOs y demás en compañías, es pasta. Metimos 60.000 euros y claro, ya incluso cuando haces eso, te tiene que generar un euro al otro día, ¿eh? Y nosotros, a pesar de ser muy de producto, yo creo que de manera natural, no sé, por ciertas skills, se nos ha dado bien el tema de venta y por ejemplo, hay muchos emprendedores, sobre todo tecnológicos, que cometen el error de nunca piensan en el go-to-market, en cómo voy a vender esto y tienen el producto increíble y dicen, es que esto va a ser la leche, es increíble, te pones a programar. Y nosotros de principio decíamos, esto hay que sacarlo. Entonces, mientras estábamos montando la compañía, montamos a tope el MVP los 3, que arrancamos con un copycat. También por eso fue fácil vender, porque estábamos un ATS, sabíamos lo que queríamos lograr, pero al principio, como cualquier CRM, tienes que crear la estructura base. La gente te dice, esto es la hostia, pero tienes una tabla de candidatos, ¿no? Entonces tienes que hacer la tabla de candidatos. Entonces había muchas cosas que teníamos que hacer por el camino antes de empezar a poder diferenciarnos. Y entonces montamos en 4 o 5 meses un MVP bastante chulo y empezamos a llamar por teléfono y a venderlo. Pero imagínate que llamar por teléfono. Hola, buenas tardes. Mira, soy Dimitri Eviterbi, tengo tal solución, bla, bla, bla. ¿Te interesa? No me interesa. Ah, bueno. Cero seguimiento. Cero. Ok. Chao. Y además, yo recuerdo la primera vez que leí y luego me dijeron, no, se insiste. Yo no me lo creía. Yo decía, porque claro, yo me ponía en la piel del comprador y yo no compro de esa forma. Yo compro cuando estoy preparado. Y luego te das cuenta que también era una teoría falsa.
a mí me han vendido de esa misma forma. Sí, lo que pasa es que no te has dado cuenta. No me he dado cuenta porque siempre compro cuando estoy en el momento para comprar. Pero no significa que haberme insistido, le haber hecho la venta por estar en el momento adecuado, por haberme contado valor, por haber yo hecho en mi mente el problema-solución y que esa persona o esa compañía haya saltado a la mente. Entonces al principio, claro, decía, pero ¿cómo le voy a decir si me está diciendo que no le interesa? ¿Qué sentido tiene? Que no y ya luego te das cuenta, entró la primera... Nosotros entramos los tres, fundamos la compañía en enero del 21. Si dejamos el curro en agosto del 20... Montamos el MVP, lo que montábamos la empresa en esos 4 meses. La única vez en GitHub hay 0,00001% de en líneas de código mías y de Ariel. Porque después de eso dijimos, vale, somos 3, vamos a repartirnos. Marcos, te dedicas al 100%. Además, se le da mucho mejor que a nosotros todo lo que tiene que ver con el producto. Y Ariel, vamos a ponernos a vender esto a tope. Entonces montamos eso desde el principio. En el 14 de enero fundamos la compañía. Me acuerdo de sentarnos el 31, facturamos 0 euros. Pues claro, pues no teníamos... fundamos la compañía el 14, nos dan el esto, ¿no? Y estamos generando pipeline. Y yo me acuerdo, tuvimos una reunión en casa de Marcos y Marcos decía, claro, de los 60.000 euros nos estábamos pagando, creo que 500 euros así, y bajó la cuenta 1.500 euros. Y dice Marcos, 0 euros hemos hecho, ¿eh? Esto se complica. Llevamos 15 días. Y digo, no, y nosotros, Ariel y yo, súper contentos porque veíamos que teníamos oportunidades, que estábamos generando interés y demás. Y Marcos, que era muy aterrizado, de hecho, nosotros lo contamos siempre como una historia graciosa, que Marcos el primer año, y es que más nunca ha hecho esto. Porque en febrero vendimos 1.400 euros de MRR. Y entonces empezamos así y más nunca ha tenido que ser el 0. No. Le digo, ahora dice otras cosas. Dice, oye, 3, ¿sabes? O 5 o lo que sea. Entonces, ahora el 0 es otro número, ¿sabes? Pero sí. Entonces, claro, nosotros íbamos a estar en 54, creo. Y ya de ahí para arriba... Qué maravilla. Fue... ¿Nunca levantasteis capital? ¿O levantasteis Los 2 más? primeros años no. Después cuando empezamos a implementar... Cuando nos dimos cuenta de decir, ostras, hasta el momento tenemos un ATS... Yo te diría que compitiendo con Tier 1 perfectamente en apenas 2 años, que eso ya dice mucho de lo que estábamos haciendo. Y lo digo en todo... no es... Todo lo down to earth que eres. Sí. Porque el producto era bueno. Pero porque simplemente pillamos toda la experiencia que había en el mercado y hemos dicho, vale, esto lo voy a hacer un poquito mejor. Entonces éramos un poquito mejor que... Pero eran pequeños detalles en que muchos clientes no están dispuestos a pagarte ni mucho más dinero o muchas veces no están dispuestos a hacer la migración por esos pequeños detalles. Son cosillas que están bien, pero... El propio coste pero de la en New migración. Business, si el cliente estaba de un Excel y yo estaba compitiendo simultáneamente con otros proveedores, sí tenía las de ganar. Entonces cuando empezamos a ver, decimos, ostras, y ya estábamos en el momento de empezar a hacer cosas en las que nosotros... a implementar ya nuestra visión un poco en el producto y dijimos, oye, a lo mejor tiene sentido, hemos conseguido esto de manera bootstrapped, somos EBITDA positivo, una compañía de 15 empleados, a lo mejor tiene sentido que exploremos el mercado. Y entonces a finales del 2022 levantamos una ronda de 1.6 con liderada por 4Founders. Dimitri, refiriéndome a la definición que dabas de cibernética, de resolución de problemas, ¿tú cómo ves las ventas? ¿La ves como también resolución de problemas? 100%. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu transición de ingeniería a ventas? Es decir, además, que donde yo sacaba el Battleship este de... yo ahora he encontrado realmente lo que me gusta hacer. A mí me flipa programar, obviamente me encantaba, pero realmente lo que me gustaba era resolver problemas. Sí. Y la venta es la manera más eficiente de hacerlo. Cuando yo estoy un poco down, todos tenemos emprendiendo, siempre hay... hablo con clientes y me pongo a vender. Y me sube al momento, al otro día estoy, me haya comprado o no me haya comprado, ¿eh? Si la oportunidad, me refiero, si la reunión tenía sentido, me sube al momento, se me quita todo. Porque digo, ostras, es increíble. A mí nunca me ha gustado el tema de la tecnología por tecnología. Es decir, yo creo que lo chulo está en el fin que tiene esto. Y cuando tú ves la reacción de la gente
a lo que tú le presentas y a que más que lo que le presentas es lo que puede resolver y el impacto que puede tener en su negocio, a ti te da un subidón de la hostia. Porque luego sabes lo que viene por detrás, ¿no? Y entonces es... pero lo hemos visto siempre desde un punto de vista muy problema-solución. Claro. E incluso en el pitch, e incluso en todo. A mí me ha generado frustración porque Ariel y yo, cuando empezábamos a vender, se nos empezó a dar bien. Obviamente hemos mejorado muchísimo, como hemos leído. Habían cosas de, por ejemplo, súper malos en el seguimiento, que es súper importante. Nosotros calentábamos mucho en la primera demo y casi cerraba todo sin mucho seguimiento en el porcentaje que cerrase, pero si hubiésemos hecho un buen seguimiento, seguramente cerrábamos un porcentaje mucho más alto, ¿no? Pero bueno, en aquel momento más o menos nos iba funcionando y a nosotros nos generaba, durante mucho tiempo nos ha generado frustración, porque ya luego podemos hablar sobre eso, pero nosotros nos ha costado tener el equipo de accounts que tenemos hoy, porque nosotros veíamos obvio que cualquier persona que tuviese experiencia en venta tenía que vender más que nosotros. Porque ni yo he estudiado ventas, ni tengo experiencia en ventas, ni sé cómo funciona. Y después, y nos costaba pensar que nosotros podíamos ser los mayores vendedores. A lo mejor no los mayores, pero tan buenos. Entonces pensábamos siempre que había un margen muy alto. Y eso, obviamente, siempre lo hay. Pero te das cuenta que luego tú tienes algo. Uno, se nos hará bien, tendremos ciertas skills, pero luego, por cómo funciona startup, el conocimiento que tienes del ecosistema, las conversaciones que vas adquiriendo, los inputs que vas recibiendo, luego eres capaz de construir un discurso preciso, claro. Yo siempre lo digo cuando hablamos en temas de learning y demás de training. Yo veo Viterbi y digo, mira, Viterbi son cajitas. Ya está, tú tienes las cajitas. Y al cliente tú no le cuentes nada de Viterbi. Tú tienes tus cajitas guardadas y cuando vayas a hablar con él, que te cuente tus problemas, lo que tienes que tener en tu mente es cajita 1, la 2 y la 5, en el orden 5, 1 y 2, y se la voy a presentar de esta manera. Y entonces creo esta columna de esta forma, esta construcción de esta forma, y es lo que le va a hacer sentido. Y como el producto me lo permite, entonces le puedo presentar exactamente lo que él necesita. Y cuando el cliente cree que tiene una solución y que a su problema, a la medida de su problema, flipa en colores. Y yo creo que a día de hoy ya nos creemos un poco más que, oye, sí, obviamente hay mejores vendedores que nosotros, pero con diferencia, pero está bien que nosotros hagamos números que estén bien, ¿sabes? Tampoco es que queramos unos paquetes, ¿sabes? Entonces... a día de hoy, perdona, pero a día de hoy, con ese equipo ya de account executives que tenéis, ¿cómo estáis involucrados en la venta? ¿No? Porque al principio, y especialmente durante esos 2 primeros años de bootstrapping, me imagino que erais fundadores, EIs, secretarios, de todo. Sí, sí. Ahora, ¿qué papel habéis pasado a tener en el proceso de venta? ¿Hacéis ventas completas incluso algunas veces? Porque claro, si dices que te gusta y te sube el ánimo eso, ¿qué papel tomáis? ¿Cómo apoyáis al equipo? ¿Cómo ha cambiado esa relación? Cometimos un error la primera vez que empezamos a escalar después de la ronda. Como lo teníamos todo bien estructurado, tomamos un error que fue dejar de vender nosotros dos. Hablamos con clientes, porque siempre hemos estado, sobre todo para crear el producto y demás, muy cerca del cliente, hablando con ellos y demás, pero esos primeros contactos los dejamos hacer inmediato, porque como teníamos un equipo, nos dedicamos a la formación, a validar, a tener otro tipo de conversaciones. Y yo creo que fue un error, porque entonces el equipo perdió vernos en ese momento. Que no digo que seguramente aporta algunas cosas. Y yo creo que era importante. Ahora lo hemos rescatado hace como 8 o 9 meses. Al hilo estamos cogiendo algunas cuentas que las llevamos todos nosotros desde el principio. Y yo creo que ha ayudado. Y nos ha ayudado a nosotros y ha ayudado a la compañía en muchas cosas. A día de hoy hemos cambiado muchas cosas. Pero bueno, después que pasó esto, Ariel, que es quien lleva todo el equipo de ventas, claro, de pronto vemos en una compañía, nosotros como en lo que éramos buenos, era un producto, nosotros tenemos un equipo de 5 personas solamente en producto. A día de hoy. Todo lo demás, quitando temas de operaciones y demás, casi todo lo demás es venta, marketing y demás. Entonces, claro, de pronto yo era el CEO de la compañía que intentaba dar palos y vender sobre todo en varios sitios, Marcos llevando el producto y de pronto Ariel gestionando 27 personas. Entonces, dijimos, ¿cómo le podemos dar una vuelta a esto? Y entonces dividimos,
¿qué es lo que tenemos hoy? No sabemos todavía cómo nos va a funcionar. Dividimos la compañía como en dos. La teníamos como por departamentos primero típico, ¿no? Teníamos el equipo de marketing, el equipo de SDRs, BDRs y demás, accounts, customer success, cada uno con su manager y demás. Y nos dimos cuenta que habían cosas que no nos estaban funcionando bien. Y Ariel y yo lo que hicimos fue, oye, vamos a dividir en dos áreas y hacemos... generamos un área que le llamamos generación de oportunidades o como querramos llamarle. Nosotros tenemos un nombre específico. Y luego el área de closing and retention. Y entonces, yo llevo un poco más el área de closing and retention y él lleva un poco más el área de generación de nuevas oportunidades, de nuevo negocio, de new business, ¿no? Entonces, claro, ahora estamos mucho más alineados porque antes, por ejemplo, yo como CEO llevaba el equipo de marketing. Pero él como jefe de ventas, que normalmente el típico, ¿no? El CRO también es quien lleva marketing normalmente para mantener una coordinación correcta. Y nos dimos cuenta que estábamos teniendo un... Porque yo hablaba con él, luego tenía que hablar con la de marketing. Era complicado, ¿no? Y de hecho, recuerdo Chris, que es nuestra Head of Marketing, nos lo decía. Decía, oye, yo creo que estamos... hay alguna al tema de comunicación aquí que no nos estamos enterando. Y entonces ahora lo tenemos dividido así y... sobre todo nos metemos mucho en deals, tema de forecast. Ariel sobre todo está en el equipo, fundamentalmente en el equipo de BDR. Digo, en la parte del día a día operativo, yo estoy fundamentalmente con los accounts, tanto en México como en... Ahora, recientemente hemos fichado un country manager en México, pero fundamentalmente estoy con los accounts, siguiendo cuentas, entendiendo temas de nuevos negocios, sacando también feedback para producto y descubriendo un poco también con nuevas estrategias de temas de go-to-market y demás, porque con cosas nuevas que hemos estado haciendo en producto ha cambiado un poco el ICP y entonces estamos en ese proceso pero fundamentalmente en la parte no ejecutiva, en la parte de ventas, análisis, deal review, mucho learning, entender. Yo cada vez tengo más la convicción de que el equipo de marketing tiene que estar pegado al equipo de ventas y casi compartir la cuota. Es decir, si el equipo de ventas tiene 2 millones al Q de cuota, también lo tiene el equipo de marketing. Sí. Y si no están consiguiendo los resultados en cuanto a leads, a oportunidades, pues también es el equipo de marketing que sufre en la compensación. Es súper difícil luego lidiar, tú tendrás experiencia en esto, lidiar con... A nosotros nos cuesta mucho, ahí no encontramos... porque es lo típico, ¿no? Tu trabajo llega hasta un punto. Claro. Y luego hay otra persona que se encarga de terminar de hacer el pujón. Entonces puede funcionar una parte y parecer que la otra parte... Luego te das cuenta que nada es... Esto está funcionando perfecto y esto no funcionan las cosas así, pero te das cuenta y dices, ostras, ¿cómo intento crear un plan en el que si ellos están funcionando relativamente bien, sientan que tienen cierta recompensa? Pero claro, al final, por ejemplo, si la compañía, que en nuestro caso la North Star Metric, ¿no? Es de MRR, si no se genera, da igual, la compañía no va bien. Claro. Da igual por donde venga el tema, la compañía no va bien. Pero claro, tienes que de alguna forma hacer... Yo creo que es más por donde tú dices, intentar que se integren como equipo y que lo vean como... Ese es mi objetivo también, aunque luego en cosas específicas como el plan de compensación, en el objetivo, lo que sea, a lo mejor tiene un poco menos de peso el closing, en el caso de marketing o lo que sea. No lo sé, al final aquí esto hay que adaptar mucho... Cada empresa tiene su... Sí, sin duda. Es una historia. Dimitri, una última pregunta. De aquí, bueno, me encanta tu historia. Se ha habido todas las patas para ser un emprendedor de éxito. ¿A dónde vas? O sea, ¿qué esperas que sean tus próximos 5 o 10 años? Bueno, primero, mucho de Biterbit. Ahora estamos en un momento súper chulo. Estamos creciendo además muy bien. Volvemos a estar en el punto de nuevo que financieramente está funcionando la compañía. Y entonces estamos en un punto de entender cuál es el próximo paso a nivel de, oye, es ahora el meterle de nuevo gasolina. Porque tenemos algunas cosas. Recientemente hemos lanzado un producto dentro del propio ecosistema que se llama MIA. Solamente por ponerlo en contexto, normalmente los ATS estaban centrados prácticamente al 100% en white collar. Todo lo que resolvía era reclutamiento
Sí, de knowledge workers. Sí. Exactamente. Entonces nosotros teníamos dos visiones. Una, obviamente sabíamos que el tema de la IA iba a pegar fuerte. Y había una segunda, seguramente por lo de Cuba, mira, ahora que me preguntas, que nosotros tenemos la sensación que Internet, como está hecha por gente como nosotros, está pensada y diseñada para consumir la gente como nosotros. Y la mayoría de la sociedad no funciona de la misma manera. De hecho, si tú miras los números te das cuenta que un trabajador normal que no sea de escritorio compra un 50% menos que tú por internet, consume mucho, porque las aplicaciones, las interfaces, la manera de interactuar no están pensadas para este tipo de... Y nosotros creemos que hay un volumen de la hostia, que alguien que logre crear nuevas interfaces, nuevas experiencias de usuario asociadas a este tipo de nicho, ¿no? Lo puede petar. Entonces nos dimos cuenta que los ATS están solamente centrados en white collar y dijimos, oye, si nosotros queremos, la visión de Viterbi es making hiring better for everyone. Efectivamente. Y entonces hemos empezado a desarrollar soluciones para reclutamiento de perfiles blue collar. Claro, porque nuestros clientes, de hecho, nosotros teníamos clientes, Grupo CC, que es una de las empresas de transporte más grandes de logística de España, no hacía cero reclutamiento con nosotros de camioneros, de carretilleros y demás, porque o lo gestiona con una ETT una parte por ser trabajo temporal, o tienen un equipo específico, como todo es muy inmediato, por WhatsApp, por teléfono, lo que sea, ni siquiera tenían capacidad de crear una base de datos por primera vez, porque, por ejemplo, los inputs no tienen currículum muchas veces y demás. Y entonces nosotros decimos, oye, ¿qué pasa si convertimos... no, y además es muy aspiracional, ¿no? Si tú dices, le estoy dando la posibilidad a alguien, al final lo que hemos hecho es, le llamamos reclutamiento conversacional. ¿Qué pasa si tú, que al final el currículo lo que intentas contar es una historia? ¿Qué pasa si tú a esta gente le dejas contar la historia de otra manera? Y que simplemente empezando una conversación y diciendo hola, a lo mejor tienes al siguiente fichaje. Nosotros hemos estado hablando con algunas compañías y nos decían, sobre todo, por ejemplo, en retail o en restauración, por ejemplo, algunos nos decían, yo soy la Head of Talent de la compañía. Y empecé como camarera. Qué bueno. Esas historias, el darle este acceso a cualquier persona, tengo un ordenador en casa, no tengo un ordenador en casa, es un poco la visión que tenemos y lo que estamos peleándonos ahora, que no significa que dejamos lo otro, obviamente. Si no es un pivot, es simplemente implementar nuestra visión al 100% asociada a esto. Y en los próximos años veo intentando hacernos un hueco en el mercado muy potente en esta parte, ¿no? Que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo, porque obviamente esto debería penetrar como incluso mucho más en la sociedad, en la manera de hacer las cosas, ¿no? Sí, es una misión o sea, muy obvia cuando la pones en papel también, porque la mayoría de los trabajadores no están delante de un ordenador todo el día, y también muy noble, ¿no? Que es dar voz a la gente que normalmente no la tiene. Y lo que pensamos hacer, porque esto... tiene un impacto cuando piensas en este tipo de interfaces. Sí. La gente me preguntaba, ¿no? Oye, ¿tú crees que el tema de los SaaS y las interfaces van a eliminarse, ¿no? Al 100% porque va a ser todo conversacional? Digo, y no creo, porque yo creo que Viterbi ofrece valor como software. No creo que mañana te puedas montar al menos no lo veo ahora. Nosotros ofrecemos mucho valor. Pero seguramente la interfaz debería estar adaptada a cada persona cómo lo va a utilizar. Y ahora esto te permite adaptarlo al 100%. Y es justo lo que buscamos, ¿no? Oye, no importa quién seas, de dónde y cómo, siempre vas a tener una oportunidad de tener una nueva carrera, de hacer las cosas diferentes y de quizás darle un futuro mejor a tu familia, lo que sea, y que la empresa a lo mejor tiene el próximo fichaje y la persona que va a cambiar a la compañía en ese momento. Es brutal. Y es lo que comentábamos tú y yo el otro día, ¿no? Que los softwares van a cambiar en interfaz. Por ejemplo, para los comerciales el CRM sería mucho más cómodo mandar un audio. Claro. Es ponerte a tal. Pero para el de Revenue Operations será mucho más importante tener todo visual y ver por dónde vienen los datos y tal. Hacer preguntas. Pero sí que creo en la misión de... Por eso, Sí, digo, oye, que el software no tiene que adaptarse a la persona de recruitment, tiene que adaptarse a la persona que está aplicando. Siendo reclutada. De hecho, nosotros tenemos clientes ahora que no solamente le ayuda al candidato, sino que, por ejemplo, imagínate, si yo la persona que estoy contratando, que esa es la experiencia que está teniendo. Luego, cuando está dentro de la compañía, por ejemplo, imagínate que lo pongo de responsable de una tienda. La persona sigue siendo la misma. Si le digo, date de alta en Viterbi, hazme una petición cuando se te vaya un empleado, créame este formulario, tienes que utilizar la plantilla no sé cuál, tienes que utilizar no sé cuál, les es complicado. Entonces, muchas de nuestras compañías decían,
le decimos que nos envíe un email o que nos envíe un mensaje de voz o lo que sea y nosotros ya nos encargamos. Esta parte no la podemos llevar en Viterbi, ¿no? Claro, ahora ellos escriben a Mía y le dicen, oye, Mía, se me va un empleado mañana. Mía le dice, vale, Juan, ok, ¿qué perfil? Traduce el formulario o cualquier tipo de cuestionario en la conversación. Él hace la petición, le llega al equipo de reclutamiento que si utiliza el backend de Viterbi normal, es capaz de hacer la petición, gestionarlo normal. Y, por ejemplo, en la tienda, el día de la entrevista que tenga, se le dice, Mía, hoy tenía una entrevista, ¿no? Sí, a las 5 de la tarde con este candidato y a las 6. Oye, porfa, pásame el currículum. Aquí lo tienes. Oye, recuerda que esta persona, Juana, dejó una nota que decía no sé cuánto. Claro, la manera de consumir, de pronto, de tener a lo mejor nosotros, no lo sé, me lo invento, 15% de las personas que interactúan en reclutamiento, perdona, de las personas que interactúan en reclutamiento trabajaban con la herramienta un 15%, ahora está trabajando prácticamente toda la compañía. Porque esto te permite que el que no trabajaba porque su experiencia no se adaptaba realmente a esto, pues, Sí. pues lo haga. Maravilla. Dimitri, cuéntanos, ¿dónde os puede seguir la gente? A ti, a Viterbit, para estar al tanto de todo lo que hacéis. Viterbit, que me preguntan mucho. Nada, viterbit.com. Nosotros pensamos, cuando pensamos el nombre, dijimos, ostras, hemos dado un nombre, la hostia, porque en inglés y en español se pronuncia igual, y luego la gente se liaba con la V y la B, y si es Viterbit o Viterbit y demás. Pero nada, Viterbit V primero y B después.com, y en redes sociales igual, y en Twitter igual, lo hemos comprado todo con el mismo nombre. Y solamente por curiosidad, el nombre original es Viterbi y viene por un matemático italiano que es que generó un algoritmo que se llama el algoritmo de Viterbi para temas de optimización de caminos de coste máximo y demás. Y fue el único, una de las pruebas que yo llevé a recuperación y que 2 veces el problema lo suspendí utilizando el algoritmo de él. No di pie con bola nunca, como dicen en Cuba. Se me quedó de recuerdo. Luego cuando le digo a esto, pensamos en este nombre, que a lo mejor como es optimizar caminos y reclutamiento, optimizamos, bla, bla. Y buscamos, obviamente el nombre de él es algo en Italia, y dijimos, le ponemos una T al final, es de IT, termina en bit, tenía como muchas cosas, y dijimos, venga. Y nos gustaba, y ese es pero vamos, redes sociales, viterbi.com. Esta es la tercera bala vencida, ¿no? Como dicen. Sí, efectivamente. Y funcionó bastante. Bueno, aprobé al final. Sí, no, pero como se me quedó, sí. Aprobé. Muy bien. Un placer. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros por la invitación. Muchas gracias y nada, nos vemos en el próximo. Venga, vamos. Muy bien.